Soy Rafik Abuali Said, transmitiendo en Locutores Unidos www.radiodf.net. El teléfono en el estudio es 5709-2098 y mi correo electrónico es rafikabuali@hotmail.com. En el segmento anterior comentamos cómo fue que Madero ascendió a Huerta a general de división, pero le quitó el mando de las tropas. Es algo, pues, hasta cierto punto inexplicable. Tal vez sería por la desconfianza o porque Madero pensaba que tal vez le iban a dar un golpe de Estado con Huerta al frente. Pero sin embargo, pensando en eso y ascendiéndolo a general de división y quitándole el mando de las tropas, ¿cómo fue que lo incorporó a su equipo, vamos a llamarle equipo de trabajo? Por un momento pareció que el régimen de Madero era invulnerable. Madero mismo se confió demasiado. El 16 de octubre estalló en Veracruz una nueva rebelión encabezada por el general Félix Díaz. Bueno, hay que comentar esto. Félix Díaz, muchos creían que era el hijo de Porfirio Díaz y no es así. Félix Díaz era sobrino de Porfirio Díaz. Y Madero comentó: mejor que mejor, así acabaremos con todos los focos de rebelión y podremos trabajar en cosas benéficas. Félix Díaz era sobrino del dictador depuesto, o sea, de Porfirio Díaz, y padecía una especie de locura dinástica que lo llevó al convencimiento de que le correspondía suceder a su tío en la silla presidencial. Había sido diputado y embajador en Chile, país al que por un tiempo lo desterró el tío como castigo por algunas dificultades políticas en que lo metió por la costumbre que tenía Félix de hacer uso abusivo de su prestigioso apellido. Reyista a ultranza, Félix fue, sin embargo, perdonado por el dictador, y cuando se produjo el triunfo revolucionario, ocupaba el puesto de jefe de la policía del Distrito Federal. En las elecciones de 1912 para gobernador de Oaxaca, Félix Díaz participó como candidato en oposición a Benito Juárez Jr. y salió derrotado. Atribuía su fracaso a maquinaciones de Madero y por ello gestionó y obtuvo su retiro del ejército y se trasladó a Veracruz, donde no perdió tiempo y se dedicó a conspirar. En el plan revolucionario que proclamó el 16 de octubre de 1912, declaró: prometo solo paz. Todos los beneficios materiales y el ejercicio de la libertad vendrán por sí mismos, como el fruto natural de la paz y el orden. Con semejante programa, el apoyo popular que logró tenía que ser mínimo, pero esto no le preocupaba. Había distribuido generosas sumas de dinero entre varios oficiales y esperaba ser secundado por el ejército en masa. A último momento, sin embargo, solo se le unieron 1,000 hombres del 21º Batallón y parte del 19º. Logró controlar la ciudad, pero la Marina, bajo las órdenes del comodoro Manuel Azueta, siguió siendo fiel a Madero y apuntó sus cañones contra el cuartel de Díaz. Madero envió 2,000 hombres a sofocar la rebelión. Los felicitas, así le llamaban. Dirían más tarde que el comandante de la fuerza oficial renegó de sus promesas de sumarse a la rebelión debido a que Madero lo compró con una mordida de 50,000 pesos. 50,000 pesos era una fortuna en aquella época. Muy superior a lo que podía darle Félix, pero de cualquier modo, tras un ataque por sorpresa, los maderistas capturaron Veracruz y aprendieron a Félix y sus compinches. Así como Aryuna, aconsejado por Krishna. O sea, estos eran los libros espiritistas, esotéricos, que leía Madero. Él estaba muy influenciado por la cultura hindú, sobre todo por lo que era la cuestión mística. Inclusive Madero, pensaba que hablaba con los espíritus, recurría mucho a los medios. Por eso es que a Madero le llamaban el loquito. Y esto, pues él pensaba que todo lo que estaba haciendo era porque los espíritus le hablaban y le ordenaban lo que tenía que hacer.
Por eso él llegó a convencerse en cierto momento de que el deber de los guerreros consiste a veces en matar. Madero creyó que su misión en la tierra exigía de él una demostración de su capacidad para proceder severamente con los traidores. Dejó saber al Consejo de Guerra que juzgó a Félix Díaz sus deseos de que le aplicaran la pena capital al traidor, y el veredicto de los jueces militares se ajustó a ese deseo. Pero la cultura y la culta sociedad de aquella época se escandalizó. Vaya, me refiero a la cultura que tenían los que se suponía que eran cultos, que en realidad no era tal. Lo que sucedía es que se desenvolvían en un círculo social muy alto, en el cual, por ese simple hecho, pensaban que eran superiores al resto de la población intelectualmente. Pero después se demostró que en realidad intelectuales, lo que eran verdaderos intelectuales, pues eran muy pocos los que había en aquella época. Por eso la culta sociedad se escandalizó de que fuesen a fusilar a uno de sus miembros más ilustres, y Madero fue sometido a fuertes presiones para que le perdonara la vida a Félix Díaz. El prócer se mantuvo firme en su decisión. En cambio, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, los mismos que durante decenios habían acatado servilmente hasta las consignas más inmundas del dictador depuesto, o sea, de Porfirio Díaz, creyeron necesario hacer una demostración de su rectitud y suspendieron la ejecución en juicio de amparo, bajo el artificioso argumento de que Félix Díaz se encontraba en situación de retiro y por lo tanto no debió de ser juzgado por un consejo de guerra. Vamos a un corte. Mi nombre es Rafik Awali Said, transmitiendo en Locutores Unidos, www.radiodf.net. El teléfono en el estudio es 5709-2098 y mi correo electrónico es rafikawali@hotmail.com.